Rector, buenas tardes, bienvenido al programa. Marixa, un saludo cordial a quienes están en sintonía. Bueno, la verdad es que también nosotros vemos con mucha preocupación el manoseo de la justicia en el país. Y esto último que se viene dando con líderes cruceños, el caso del doctor Rómulo Calvo, el caso suyo, doctor, de querer imputarlo por el tema del paro de los 36 días, doctor. Si podemos entrar un poco en contexto para que la gente pueda entender. Bien, a ver, para contextualizar a quienes están en sintonía, hay que recordar que el paro de los 36 días se da no por una decisión del Comité Interinstitucional o por alguna autoridad en particular, sino que fue producto de un cabildo multitudinario que cumplió con todos los requisitos de la Ley 026, la ley del órgano electoral, y la misma Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque los cabildos están constitucionalizados, están establecidos en la Constitución como un mecanismo de democracia directa. Entonces, el cabildo, convocado por nuestro ente máximo, por el Comité Cívico, se llevó a cabo en nuestro departamento y fue el cabildo que determinó un paro de 36 días, exigiendo al gobierno que realice el censo de población y vivienda. Imagínense que la sociedad civil convoque a un cabildo, que el cabildo apruebe una determinación solo para que el gobierno cumpla con la ley, cumpla con la constitución política del Estado. Entonces, a raíz de ese hecho, que derivó al final de cuentas en la promulgación por parte del gobierno de una ley que establece que el censo de población y vivienda se debe llevar adelante el 23 de marzo del 2024. Es decir, al final de cuentas, el gobierno nos da la razón que esta movilización era correcta, esta movilización estaba encuadrado en la norma porque fue el gobierno que promulga la ley y dice el censo se va a hacer el 23 de marzo del 2024. Pero después de que pasa, de que se promulga esta ley, el gobierno empieza con una serie de persecuciones políticas a quienes encabezamos este movimiento ciudadano, porque aquí no hubo ninguna presión para que la gente salga a las calles. Entonces, ya sabemos el desenlace del señor Rómulo Calvo, presidente de nuestro comité cívico, sabemos cómo fue secuestrado nuestro gobernador y obviamente nosotros como parte de la universidad y como miembros del comité interinstitucional también estamos denunciados. Pero ¿por quién estamos denunciados? Estamos denunciados por un señor que representa la Central Obrera del Alto, una persona que no estuvo en Santa Cruz los 36 días de paro y que se inventa un relato y nos atribuye 10 delitos. Atentado contra el presidente, atentado contra dignatarios de Estado, discriminación, racismo, resoluciones contrarias a la Constitución y finalmente terrorismo. Ustedes y el pueblo sabe que nada de eso ocurrió porque quien les habla ha asistido a una serie de invitaciones del mismo gobierno para discutir técnicamente la propuesta del censo que tenía la universidad. Nos sorprende el día de ayer nuestro abogado cuando nos dice que la viceministra de Transparencia, una persona que no tiene competencia, no tiene atribución para influir en el Ministerio Público ni en los administradores de justicia, solicita que se nos imputen. Pero es la segunda solicitud que hace esta señora. Vuelvo a insistir que no tiene ninguna competencia, porque aquí no estamos hablando de corrupción dentro de instituciones públicas. Estamos hablando de hechos particulares y que durante esta primera etapa de investigación, hasta el momento, no se nos ha encontrado ningún indicio de delito que justifique una imputación. Por lo tanto, nosotros podemos deducir y podemos concluir que se trata solamente de un amedrentamiento, de una persecución política, con una justicia que se ha convertido en un instrumento de persecución a todos quienes piensan diferente, pero además a todos quienes se atreven o nos atrevemos a cuestionar esta mala administración de esta gestión de gobierno.
Licenciado Cuéllar, en este caso, y llama mucho la atención, es que, como usted manifiesta, la viceministra de Transparencia pide por segunda vez que usted sea imputado. Lo mismo que está pasando en el caso del doctor Rómulo Calvo, que también el viceministerio de Transparencia se está adhiriendo y también insistiendo en estas imputaciones y sentencias contra él. O sea, prácticamente son casi lo mismo que sucede en ambos casos. Claro, ellos obedecen una consigna, no tienen la mínima idea cuáles son sus atribuciones, seguramente no ha leído su manual de funciones, por lo tanto está usurpando funciones que no es de su incumbencia. Aquí no estamos discutiendo y no se está investigando un hecho de corrupción para que ella meta la nariz. Aquí lo que se está discutiendo es la persecución política de los ciudadanos que se atrevieron a exigirle al gobierno que realice un censo, pero que además, al final de cuentas, el gobierno nos dio la razón al promulgar una ley que garantiza el censo de población y vivienda. Entonces, ellos obedecen a consignas, todos hoy todas las instituciones están cooptadas por el Poder Ejecutivo, por eso es que se ha perdido la institucionalidad, porque ellos obedecen a una consigna política y no están institucionalizados. Ninguna de las cabezas de las instituciones han sido producto de examen de competencia y de conocimientos para que puedan llegar a ocupar esos cargos. Entonces, lo mismo que ha ocurrido con la ASFI, ustedes saben los problemas que ha ocurrido con un banco. Miren, en este momento los más tranquilos son los de la ASFI. Los de la ASFI deberían estar presos porque ellos eran los encargados de fiscalizar el funcionamiento de todas las instituciones financieras. Lo mismo que la unidad de investigación financiera, pero como son designados políticamente, el gobierno no les hace ninguna investigación, no va a pasar nada y obviamente van a seguir desarrollando su trabajo. Pero las personas que piensan diferente seguramente siempre van a estar perseguidas por el Poder Judicial y por el Ministerio Público. Licenciado Cuéllar, hoy miraba con mucha sorpresa de que en el INE han manifestado el director general del INE de que tienen el 100% de la cartografía. O sea, estamos hablando que estamos a agosto del 2023, cuando el censo tenía que realizarse en noviembre del 2022. Y esto para que la gente pueda entender que quien incumplió aquí fue el INE y el gobierno en la no realización del censo de población y vivienda, licenciado. Así es, miren, queda absolutamente claro que los únicos responsables del conflicto y del paro de los 36 días fue el INE, porque el INE no tuvo la capacidad, primero, de planificar, de desarrollar su trabajo y de responder a toda esa etapa presensal. Pero ojo, el INE recién ha dicho que ha concluido la etapa de actualización cartográfica. Yo no estoy de acuerdo todavía con ese trabajo. ¿Por qué? Porque los manuales que ellos mismos están utilizando en este momento establecen que la actualización cartográfica debe iniciarse por zonas dispersas, es decir, por áreas rurales, después bajar a ciudades intermedias y concluir en ciudades pobladas o, como dicen los manuales, en zonas amanzanadas. Y el gobierno, el INE, ha realizado un trabajo al revés. Empezó por las zonas amanzanadas, es decir, por las ciudades más pobladas, y está concluyendo en zonas dispersas. ¿Qué quiere decir esto? Y esto la ciudadanía debe tener absolutamente claro. Los datos que ha levantado el INE hace un año atrás en zonas amanzanadas o en zonas pobladas, en este momento ya no sirven. Ya no sirven. ¿Por qué? Por la alta movilidad de la población que existen en esas zonas pobladas. Por lo tanto, ¿qué debe hacer el INE? Debe hacer una reactualización cartográfica en zonas amanzanadas o zonas pobladas.
Licenciado Cuellar, y mire, es tan importante lo que usted manifiesta porque hemos visto en la página que no están estos datos y nos hemos llevado la sorpresa que lo que tiene publicado es un comunicado que hacen por el problema de la central de campesinos y que lo reconocen a Lucio Quispe. Eso está en la página del INE, o sea, no hay esta información que ha brindado el director del INE. Y digo esto porque a usted se lo quiere juzgar por este caso del paro de 36 días y ni siquiera pueden subir la información a la página oficial del INE. Mire, yo decía hace un momento de que si hay algo que se debe cuestionar en estos 17 años de gobierno del MAS, es que se ha perdido la institucionalidad. Ahora todas las instituciones se manejan de acuerdo a conveniencias políticas partidarias. Lo mismo ocurre con el Banco Central. El Banco Central ya no sube información. ¿Y saben por qué no sube información? Porque no quiere que el pueblo se entere que no tienen reservas internacionales, no quieren que el pueblo se entere que quieren vender todas las reservas del oro, no quieren que el pueblo se entere de que están monetizando los derechos especiales de giro, es decir, no quieren que conozca el pueblo el descalabro económico en este país. Lo mismo está ocurriendo con el tema del INE. El INE se ha caracterizado desde un inicio por tratar de ocultar la información y toda la información que debería ser pública se maneja como si estuviera en riesgo la seguridad del Estado. Eso no puede ser. Pero además el INE no ha publicado todavía si han logrado adquirir el escáner que va a poder, con el cual se va a poder hacer la captura de datos. Si no se adquiere ese equipo técnico, tengan la absoluta certeza que el INE no va a tener los mecanismos técnicos para llevar adelante el censo de población y vivienda y va a incumplir la ley que fue promulgada por este mismo gobierno por la presión ciudadana en el paro de los 36 días. Licenciado Cuellar, si nos permite una última pregunta, por favor. En este tema de procesos judiciales que llevan contra usted y contra otros líderes cruceños, ¿usted cree que también, además de generar temor en la población cruceña para que no salga a protestar, para mandar un mensaje de miedo, también es para callar las voces, tomando en cuenta que nos aprestamos a elecciones, que ya el movimiento al socialismo viene peleando por espacios de poder y creen que ustedes pueden hacerle sombra, o sea, callar a posibles candidatos? Absolutamente claro, absolutamente claro. La lectura que nosotros tenemos es que el gobierno sabe que ha perdido el apoyo ciudadano. Esta pelea interna del MAS que ha ocasionado en una crisis económica y en una mala imagen, no solamente nacional e internacional del gobierno, los está poniendo incómodos a los actuales gobernantes. Por lo tanto, ellos saben que el ciclo del MAS llegó a su fin. Hoy se cierra un ciclo de 17 años de gobierno y seguramente empieza a construirse, empieza a edificarse una nueva alternativa nacional con una nueva visión de país. A eso le tiene miedo el gobierno. Y yo decía, lo veo al señor presidente preocupado, tocando puertas, he visto reunidos con la CAO, con la CAINCO, tratando de hacer sana con el sector productivo, cuando en estos 17 años el gobierno fue el principal enemigo del sector productivo. Primero, imponiéndole cupos, evitando que se use la biotecnología, cerrando los mercados y sin una política que permita producir y mirar con entusiasmo las perspectivas del mercado internacional. Por lo tanto, el gobierno está nervioso porque además se ha dado cuenta que la única alternativa para poder captar dólares, poder captar reservas internacionales es apoyando al sector productivo. Pero lamentablemente se da cuenta que el único que puede salvar la economía es el sector productivo después de 17 años. Entonces, no sé si esas reuniones que han sostenido con la CAO, se han sostenido con la CAINCO y con otras instituciones, son reuniones sinceras o solamente tratan de buscar adeptos a un proyecto
fracasado y que no tiene ninguna alternativa para el 2025. Pero aquí en estas reuniones me llama la atención, supuestamente quieren buscar acuerdos y todo eso, pero no hacen ni la intención de hacer que su gente levante el bloqueo que tienen en Buenavista, donde quieren afectar la reserva acuífera, licenciado Cuellar. Miren, Marixa, más de 100 paros se han dado en este país en el presente año. ¿Quiénes están procesados? ¿Están procesando a los que están en paro? ¿Están procesando a otras personas? ¿Han procesado a alguien más? Solamente nos han procesado a nosotros o nos están queriendo procesar a nosotros. Solo nos están queriendo imputar a nosotros, a quienes tenemos de alguna manera conocimiento de cómo se está manejando la economía, cómo se ha comportado el gobierno y estamos transmitiendo al pueblo para generar una conciencia colectiva de que el MAS ya no es una opción. A nosotros nos persiguen, a nosotros, pero no a los otros que son de su lado. Entonces, yo creo que el gobierno se está equivocando de camino porque más allá de generar de repente o pretender generar una intimidación, un miedo en la población, lo que está logrando es la exacerbación de un pueblo que día a día tiene más coraje para enfrentarse al gobierno y decirle que el 2025 ya no son una alternativa para administrar este país. Licenciado Vicente Cuellar, le agradecemos por este espacio. Qué importante conversar con usted y conocer toda esta situación. Gracias y hasta un próximo contacto. El agradecido soy yo y siempre a la orden. Buenas tardes.